Amigos de Rete Digital, estamos en una emisión más de su programa. Las presentaciones siempre son de manteles largos, porque tenemos personalidades que tienen que ver con el mundo musical. Muy bien, bienvenido. Está con nosotros Iván López Reynoso y es todo tuyo en los micrófonos y cámaras de Rete Digital. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer platicar contigo. Muy bien, platícanos un poco acerca de tu carrera musical. ¿Cómo es que has llegado a tener estos espacios dentro de la cultura y que viene un festival muy importante? Y platícanos todos, desmenúzanos para que el auditorio te conozca y a profundidad y pueda apreciar tu trabajo, que tienes mucho para darnos a todos los seres humanos que habita ese planeta, porque tu música traspasa fronteras. Claro que sí, mira, yo nací en Guanajuato, en una familia no de músicos, sino de ingenieros. De muy chico me fascinó la película fantasía de Disney, me llamó la atención de una manera muy apasionada, muy seria, y mis papás se dieron cuenta de este gran amor por la música y por la manera en la que la música se manifestaba a través de mí y el poder que tenía la música sobre mí. Entonces decidieron fomentar esa pasión, ese interés. Me metieron a clases de música muy chico, estudié música toda la vida, siempre queriendo ser director de orquesta, yo eso lo tenía muy claro. He tenido la oportunidad de estudiar con grandes maestros, primero en Guanajuato, después en Morelia, donde estuve en el Conservatorio de las Rosas, después en Ciudad de México y después en el extranjero también con grandes maestros. A los 20 años hice mi debut profesional. A los 22 años hice mi debut en el Palacio de Bellas Artes, es decir, 2 años después, de una manera muy rápida y muy inmediata, empecé a hacer una carrera importante en los más importantes recintos de este país: la Sala Nezahualcóyotl, el Teatro de Degollado, el Teatro del Bicentenario, el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, en los más importantes foros, festivales, en el Cervantino, en el Festival de Música de Morelia, en el Festival Alfonso Ortiz Tirado de Sonora, y en el extranjero también tuve una importante actividad desde muy pronto. A los 24 años hice mi debut en Europa, en el Festival Rossini de Pesaro, y me he presentado en España, en Alemania, en Italia, en Omán, en Perú, y muy contento de seguir trabajando para la música, que la música sea mi forma de vida. Para mí no es una profesión ni un trabajo, sino una decisión de vida, es mi manera de vivir a través de la música. Iván, estamos en una situación difícil en el mundo, en donde la pasión de un músico, de un director, como lo eres, es tener ese contacto con las personas, el mostrar, interpretar cada una de las composiciones de grandes músicos y grandes compositores, solamente que sean nacionales o internacionales. Ese contacto que tienes con cada una de las personas que van a los conciertos, es difícil para ti como artista no tener ese contacto con las personas. Sí, bueno, desde luego nuestra profesión se debe al público, se debe a las personas que nos escuchan, a las personas que nos regalan su tiempo para disfrutar un poco de música, desconectarse un poco de la cotidianeidad tal vez y disfrutar el arte. Esta pandemia pues nos ha obligado a detenernos, a poner pausa y a esperar y a ser pacientes. Pero los medios digitales, las redes sociales, el internet ha permitido que, a pesar de que no hay conciertos en vivo, siga habiendo cultura en línea, se siga haciendo una especie de oferta por internet, que desde luego no es lo mismo, porque el artista, cuando está haciendo un trabajo de este tipo, le está tocando o cantando a una pantalla o a un dispositivo en lugar de a la gente, aunque al final desde luego la gente sea lo que lo reciba, pero igual lo recibe en un escenario muy desvirtuado, porque en lugar de estar en el teatro recibiendo esa energía, está en su casa o está en su cuarto o está con amigos.
y es muy distinto. Todo este ritual de la música, de ir al teatro y estar en la sala de conciertos y estar con colegas y estar con otros músicos y ver al público, se extraña, pero necesitamos tener mucha paciencia y pensar que la música cuando vuelva, volverá con más fuerza que nunca. La dificultad que tienen para poder tener una difusión en materia de llegar más personas a cada uno de los recintos culturales que ustedes están presentes. ¿Cómo le ha ido a Iván López Reynoso en ese aspecto, en llenar las salas, en tener esa oportunidad de compartir toda esa experiencia musical que tienes con el público? Yo afortunadamente creo que, a diferencia de muchas instituciones y de muchas personas que dicen que la cultura está decayendo y que hay cada vez menos gente, yo lo veo totalmente al revés. El problema no es ese, el problema es que cada vez hay más oferta. Entonces, obviamente, al haber más conciertos y más orquestas y más espacios y más cartelera, se necesita seguir creando público para que se llenen esos espacios y esos recintos. Pero yo te puedo decir que en una ciudad como la Ciudad de México, un domingo normal, sin pandemia, puedes tener a la Sinfónica Nacional, a la Filarmónica de la Ciudad de México, a la Filarmónica de la UNAM, a la Ópera de Bellas Artes, a la Orquesta Juvenil de Eduardo Mata, tocando al mismo tiempo, el mismo día. Y esos 5 conciertos pueden estar llenos, esos 5 espectáculos, sin contar obras de teatro, sin contar danza, sin contar ballet, sin contar espectáculos alternativos. Yo creo que hay mucha gente interesada cada vez más en la cultura. Ahora lo veo claramente con esta pandemia que nos ha obligado a encerrarnos y que la actividad es digital. La cantidad de gente que escribe preguntando e interesada y con voluntad y con ganas de descubrir un espectáculo cuando vuelva a haber espectáculos en vivo. Y yo creo que hay que aprovechar eso, aprovechar las ventanas que se nos abrieron con la pandemia, que es llegar a más gente, y ahora que esa gente, cuando termine la pandemia, se acerque también a nosotros y se acerque al teatro. Iván, quiero preguntarle a usted, referente a la influencia que han tenido otros artistas, otros expertos de la música, otros apasionados también de las sinfonías. ¿Cuál ha sido para ti ese hilo conductor para llevarte a dirigir cada una de las orquestas que has participado en tu gran carrera como director, para estar al frente de tantas personas para construir esas armonías que realmente cuando uno está ahí presente en cualquier recinto cultural, se mueve esa catarsis en los sentimientos de cada persona? Pero ¿cuál ha sido tu influencia musical en ese aspecto para poder transmitirnos toda esa magia de la cultura en cada escenario? Yo creo que tus maestros y tus mentores son un ejemplo a seguir, definitivamente. Yo he tenido, como te decía, grandes maestros: Gela Dubrova, Alexander Pashkov, Gonzalo Romeu, Héctor Sosa, y en el extranjero también Alberto Zedda. Esos son mis maestros, de los que más he aprendido y a los que veo como un ejemplo a seguir, como un líder, ¿no? Pero también personas que no conozco, que no he conocido, que me inspiran a hacer mi trabajo, como Maris Jansons, que son músicos a los que yo he admirado siempre muchísimo, que son un ejemplo claro, un ideal para mí de qué seguir como director de orquesta, cuál es la carrera que yo quiero seguir. Yo creo que esos son mis influencias, esas son mis influencias más fuertes. Muy bien. ¿Y cómo es tu disciplina como director, tu autocontrol para poder estar al frente de tantas personas y poder tener ese momento, las indicaciones exactas y que sean entendibles, y de cierta forma que tengas esa sensibilidad para tratar a cada uno de los músicos y que no se vuelva un alboroto, que sea realmente algo disfrutable? Y cómo es esa relación que se tiene, porque no hablamos muchas veces de la relación que tiene el director con cada uno de los músicos. ¿Cómo haces para poder tener esa armonía o para poder transmitir un concierto
que vaya de acuerdo a tus expectativas? Yo creo que tiene que ver la honestidad, primero que nada, ser completamente honesto, transparente, fiel a tus principios, a tus ideas, a tu formación, a la información que tienes, porque el director tirano ya no existe. El director ahora, para mí, la figura ideal del director es aquel que convence a través del conocimiento. Es decir, el director no es aquel déspota que quiere imponer algo de una manera arbitraria, sino aquel que logra convencer a su equipo de trabajo de que están haciendo lo correcto por la información que él tiene y el conocimiento y la seriedad que él tiene. Y entonces mi carta de juego más importante siempre, mi as bajo la manga siempre es la música misma, porque si tú le eres fiel a la música, si tú respetas la música, la pones siempre primero y tratas de hacerle la mayor justicia posible y buscando esa seriedad y esa profundidad y esa elocuencia que la música tiene y te manda y te transmite, los músicos lo verán. Y los músicos son los primeros en darse cuenta, la orquesta es la primera en darse cuenta si el director sabe lo que está haciendo o no. Y si la orquesta ve que lo que tú estás haciendo es convincente y estás mandando un mensaje fiel y un mensaje seguro y un mensaje correcto, la orquesta responderá absolutamente. La orquesta no va a ser nunca un instrumento que juegue en tu contra, porque la orquesta lo que quiere es que tú les ayudes a que den lo mejor de sí. Y la orquesta espera eso, y tú como director tienes que saber manejar las emociones de todos los que tienes enfrente de ti para que saquen lo mejor de sí, efectivamente, y se convierta en un trabajo armonioso en equipo. La disciplina que tienes en cada orquesta, ¿cómo la ejecutas? ¿Eres muy disciplinado, eres relajado? ¿Cómo es la relación que tienes con cada uno de los integrantes para poder tener esa sinergia para cada concierto? Yo creo que es siempre encontrar un punto medio, un balance. Yo no creo que sea... Lo ideal no es ni muy hacia un lado ni muy hacia el otro, sino encontrar el control y es como cocinar. Un platillo te puede quedar muy salado o poco salado y ya no está bien. Tiene que ser el punto justo de sal, o el punto justo de dulce, o el punto justo de especia o de cantidad. Tiene que ser siempre un punto justo. Yo creo que en eso también hay algo de científico en la relación del director con una orquesta, porque no puede ser ni muy dictador ni muy relajado, sino un punto medio. El punto medio es ese director que logra comunicarse con autoridad, pero sabiendo que depende de los demás. El director solo no hace nada. O sea, el director solo está en su casa y no sirve para nada un director en su casa. El director sirve cuando está frente a un grupo. El director depende del grupo. Y para que el trabajo del director se pueda hacer, necesita tener esa conciencia. Y si no se gana a la gente, no tendrá nunca un buen resultado. Pero ese ganarse a la gente es, yo creo que un poco, como te decía, a través del conocimiento y a través de la seguridad en tu trabajo y a la honestidad en tu trabajo, y no tanto al latigazo o al despotismo, sino sí con una seriedad, con un compromiso, pero un compromiso en equipo. Eso es un compromiso no individual, sino grupal. ¿Cómo ves el trabajo que, como acabas de mencionar, el trabajo de la producción musical que tiene nuestro país, que podamos ver, por ejemplo, un concierto en la Ciudad de México, pero podemos ver como, obviamente vamos a platicar en unos momentos más acerca de un Aguascalientes y en varias partes de la República que se ha diversificado y se ha alcanzado la difusión a más partes. ¿Qué te parece el trabajo que se está haciendo para poder llevar a más personas esa oportunidad de apreciar el trabajo de una orquesta? Yo creo que hay un trabajo muy serio de cultura que se ha hecho en este país. Hay muchas orquestas, hay muchos jóvenes talentos, hay cada vez más jóvenes talentos.
prácticamente cada estado de la República tiene una orquesta sinfónica. Te digo que hay muchas de ellas que son de primerísimo nivel: Jalapa, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Monterrey, Mérida, Querétaro, San Luis Potosí. Todos los estados prácticamente tienen una orquesta sinfónica. Y yo creo que ya la creación de público no es exclusivamente un trabajo de las instituciones, sino del público mismo, porque si uno te lleva a un concierto de una orquesta sinfónica al patio de una escuela, pero tú no vas a la escuela, no vas a poder presenciar el concierto. Y yo creo que hay suficiente oferta cultural como para que la gente también tenga curiosidad y le pierda el miedo a ir al concierto de una orquesta sinfónica. Hay una serie de clichés y de ideas falsas de que se necesita saber mucho, o de que se tiene que ir de smoking, o de que tiene uno que ser muy culto, o de que es muy caro, y todo eso es falso. Es más caro ir al cine que ir a una sinfónica. Es más caro ir a comer fuera que ir a la sinfónica. No se necesita tener smoking para ir a un concierto, ni se necesita ser muy letrado para ir al concierto. Necesita perderle el miedo, tener apertura, tener voluntad, y yo creo que ese es el mensaje más importante para la comunidad. No lo podemos querer todo fácil, porque lo bueno cuesta, y lo que vale la pena no es gratuito, ni es necesariamente algo que te va a llegar a ti, sino tú lo tienes que buscar. Es como en la vida, o sea, las cosas que llegan solas, está muy bien que lleguen solas, pero uno, para tener éxito, hay que perseguir los sueños y hay que trabajar. Y así es también en la oferta cultural. El concierto está ahí, y las orquestas, bueno, cuando no hay COVID-19, tocan todos los viernes o todos los sábados o todos los domingos. Y la orquesta siempre está ahí con las puertas abiertas. Y un boleto para una orquesta te puede costar 50 pesos. Entonces, yo creo que hay que tener ya no nada más un trabajo institucional, sino una voluntad como sociedad y como público a atrevernos a tomar ese tipo de decisiones. Muy bien, maestro Iván, platíquenos un poco acerca de sus actividades durante el mes de agosto. Mencioné Aguascalientes, pero platíquenos todo, dónde podemos disfrutar su trabajo, cómo nos acercamos a este mundo, las gentes que están ahorita, las personas que están ahorita en su casa, para poder la oportunidad de ver esa entrevista y para darles ese mensaje de que podamos estar en contacto con todo su trabajo. Cómo no, yo estaré en Aguascalientes el mes de agosto haciendo una serie de grabaciones con miembros de la Orquesta Sinfónica, de conciertos que se transmitirán en línea. Se transmitirán dentro del estado, en el radio y televisión de Aguascalientes, en el canal 26 de Aguascalientes, pero para las personas que no están en Aguascalientes, a través también de las redes sociales de radio y televisión de Aguascalientes y de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, junto con el Instituto Cultural. Entonces, serán 2 transmisiones confirmadas: domingo 16 de agosto a las 8 de la noche y domingo 23 de agosto también a las 8 de la noche, en estos medios que les comentaba, y también a través de mi página de Facebook, Iván López Reynoso. Me encuentran ahí, también me encuentran en Instagram, y también me encuentran en mi página web www.ivanlopezreynoso.com, en donde estaré publicando constantemente contenido cultural, información de agenda, distintas actividades, para que la gente se siga acercando a la cultura y la cultura no sea una cosa excluyente, sino incluyente, como tiene que ser. Mira, maestro, ¿qué repertorio nos va a mostrar? Díganos unos adelantos para que igual tengamos oportunidad de irnos a conocer un poco más de la historia musical que nos va a transmitir. Cómo no, el domingo 16 de agosto serán 2 obras vocales. Será el Stabat Mater de Vivaldi y la cantata número 82, Ich habe genug, de Bach. Ambas obras bajo mi dirección y también con mi participación como contratenor solista. Y el domingo 23 de agosto también 2 obras, la Suite Don Quijote de Telemann y el Idilio de Sigfrido de Richard Wagner. Este es el programa para estos 2 conciertos. ¿Hay más actividades después de estos 2 conciertos, maestro? Habrá, que en su momento serán anunciadas. Por el momento todavía no está confirmado, está definiéndose,
pero sí habrá una tercera presentación. Estamos viendo si las condiciones permiten que sea ya con público presencial al aire libre o si seguirá siendo digital, pero eso se confirmará más adelante. Maestro, le pedimos que nos mantenga atento con sus mensajes para que podamos distribuir o difundir cada una de sus presentaciones. Los micrófonos y cámaras de redes digitales están abiertos para usted, para que puedan, como usted lo mencionaba hace un momento, la cultura no está decayendo en México, existe, hay ese acceso, pero hay personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de acercarse por X o Y razón. Somos respetables sus decisiones, pero la invitación está, como cuando hacemos algún evento social, es lo mismo también, es un evento importante también el estar presente en cada uno de los conciertos del maestro Iván López Reynoso, y esa sería la invitación, maestro. Me gustaría que usted mismo haga esa invitación a su concierto y a todas sus actividades a nuestro auditorio. Claro que sí. Gracias de nuevo por este espacio. Los invito a que sigan pendientes y se atrevan a vivir una experiencia diferente. Acérquense a la música clásica, acérquense a la música de concierto. Lo peor que puede pasar es que no les guste, pero lo mejor que puede pasar es que salgan siendo personas diferentes de estas experiencias. Y créanme que esa es la finalidad de la música clásica. Entonces estén por favor al pendiente en mis redes sociales, donde estaré constantemente publicando contenido, Iván López Reynoso, y por lo pronto, domingo 16 de agosto y domingo 23 de agosto a las 8 de la noche en punto, la transmisión de estos dos conciertos con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes digitalmente a través de Radio y Televisión de Aguascalientes, Canal 26, y de las páginas de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y del Instituto Cultural de Aguascalientes. Muchas gracias, maestro Iván López Reynoso, por esta entrevista. Aprendimos mucho de la vida que tiene que tener un director de una orquesta. Desmenuzamos un poco su carrera artística. La verdad estamos con mucho gozo, y con más que nada con gozo, con ese respeto que se le merece a una persona que dedica su vida a la música y que la comparte, porque parte importante de un músico es eso, es compartir esas alegrías, esas vivencias, esas tristezas mediante el arte. Y qué más con un concierto que lo podemos hacer a la manera de la nueva normalidad, que es a distancia. Un abrazo, maestro Iván, desde aquí, desde la Ciudad de México, y ya saben, maestro, vayan a ver ese concierto en las redes sociales, están en Aguascalientes, disfrútenlo, y si pueden compartir la liga, que vamos a compartir también en esta entrevista al mundo, para que no solamente sea en México, sino que se les dé esa oportunidad a todas las personas que tengan un dispositivo móvil, una computadora. Ahora ya tienen una pantalla que se puede ver también desde las nuevas tecnologías, de disfrutar estos 2 días de gran concierto. Muchas gracias, maestro. Estuvo con nosotros el maestro director de orquesta Iván López Reynoso en el arte digital. Información para compartir.